Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera cápsula de primer año medio. Ya Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien y usted? Bien, aquí estamos. Eh, ¡Buena, profe! hola, hola. Chiquillos, vamos a partir los primeros 20 minutos con nuestra clase expositiva. Luego, los 25 minutos restantes, vamos a conversar, vamos a resolver dudas, nos vamos obviamente a dar la información que necesitemos para esta clase, pero vamos a comenzar inmediatamente con nuestra proyección, ¿ya? Estamos en la primera clase Zoom, ¿ya? Primer año medio. Voy a ver la gente que está en la sala de espera, que está esperando ingresar, el Raí, la Sofía y el Alexander. Necesito que me corroboren si están viendo la pantalla compartida. Sí, profe, sí se ve. Ya, maravilloso. Sí. Ya, entonces vamos a comenzar nuestra clase Zoom. Varios me han preguntado si hay que anotar lo que más pueda, porque recuerde que su cuaderno es un medio de verificación de trabajo, así que cuando volvamos al colegio, el cuaderno más completito, obviamente, va a tener mejor resultado, mejores notas, ¿ya? Sí, que volvemos. Bienvenidos a clase Zoom de la profesora Joana Barría. Vamos a partir con el objetivo de la clase. Perdón, aquí hay un error. Totoro. Estamos a 10 de junio, ¿ya? Y vamos a trabajar, sí, un Totoro, vamos a trabajar analizando el portafolio 5, ¿ya? Como no los había visto antes, les voy a recordar el uso del cuaderno en pandemia, es decir, como ahora estamos en esta situación ambiental de emergencia, necesito comentarles que el cuaderno es muy importante, por lo tanto, vamos a seguir manteniendo los mismos criterios que mantenemos cuando estamos en el colegio, ¿ya? ¿Qué criterios son estos? ¿Sirve el blog de notas ¿Perdón? de un computador? ¿Sirve el blog de notas de un computador? No, lo que sirve es Oh, el cuaderno. Acuérdense que es lo que ustedes entregan para la revisión. ¿Ya? ya. Todavía lo voy a proponer, sí, Ignacio, porque la verdad es que ni siquiera lo había pensado, pero a lo mejor déjame consultarlo y te respondo bien la siguiente clase, ¿ya? Ya, gracias por considerarlo. De nada. Entonces, estábamos diciendo que en el cuaderno siempre tenemos que considerar la fecha, el objetivo que estamos trabajando, la unidad que vamos a trabajar. Recuerden que la unidad que estamos trabajando ahora es la unidad previa a las vacaciones de invierno, ¿ya? Escribir contenidos que alcancemos a ver, porque como son 20 minutos grabados, a veces voy avanzando un poco rápido, entonces algunas me han dicho que no alcanzan a escribir. Si usted no alcanza a escribir, no se preocupe porque luego la clase va a quedar grabada y se va a compartir en las distintas redes sociales, por lo tanto puede buscar la clase y de ahí puede empezar a anotar lo que le faltó, ¿ya? Si realizamos alguna actividad como propuesta dentro de la clase, la idea es que sean bien breves y que se realicen en los 25 minutos restantes de la clase que no es grabada. Y finalmente les agrego acá la firma del apoderado, porque es súper importante que como la evidencia que ustedes van a entregar va a ser el cuaderno, tenga la firma de su apoderado al final de cada clase, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar en la unidad 2, que es lo que ve el portafolio 5, ya en esta unidad que ustedes van a reconocer como ciudadanos y opinión, van a tener la oportunidad de leer y escuchar distintos textos argumentativos. Vamos a trabajar acá con la argumentación, ¿ya? Entonces, la idea es que tengan la capacidad de analizar las opiniones y evaluar las ideas que fundamentan algunas tesis propuestas por ellos, ¿ya? Entonces, como vamos a trabajar en diversos textos argumentativos, necesitamos reconocer ciertos aspectos propios de la argumentación. Para eso, yo acá les coloco más o menos una explicación breve de lo que es la argumentación, ¿ya? La argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente. De hecho, ustedes son los más argumentativos que hay en la vida, porque van a ver a continuación por qué, ¿ya? Porque en forma oral o escrita, formal o informal, en definitiva, se busca en cualquier situación que el emisor
trata de convencer o de persuadir a su receptor, ¿ya? Por lo tanto, se argumenta en una entrevista de trabajo, ¿ya? Se argumenta en la casa cuando no se quieren comer la comida, se argumenta en un juicio, ¿ya? Se argumenta en una conversación espontánea con un compañero, con un amigo, con la mamá, etc. Y también se argumenta en un afiche publicitario. Por lo tanto, la argumentación está presente en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Le voy a dejar ahí un par de minutitos para que alcance a anotar. Sin embargo, y mientras anota, le voy a decir que tenemos dos conceptos ahí en rojo, que son convencer y persuadir. Cuando hablamos de persuadir, es sinónimo de convencer, ¿ya? Lo que se busca es eso, que se adopte o se tome una conducta que alguien me está diciendo que lo haga o que me está sugiriendo en el fondo, obviamente de manera comprobada, que yo debiese actuar de esa forma. ¿Ya? En cuanto a las características generales que tiene la argumentación, aquí tenemos un cuadro que nos dice qué es argumentar, por qué argumentamos y los dos últimos puntos, cuándo argumentamos y qué es un argumento. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una repasada breve y cuando nos dice qué es argumentar, de acuerdo a nuestra situación en la comunicación oral, nosotros tenemos la posibilidad de realizar la argumentación como una operación discursiva orientada a influir sobre un público determinado. El objetivo o la finalidad de quien argumenta es ofrecer una información lo más completa posible para que logre convencer al destinatario a través de, ojo, un razonamiento. No es convencer sí porque sí o no porque no, o te voy a convencer porque soy muy buena onda, no. Se convence a través de razonamientos. ¿Por qué tenemos la necesidad de argumentar en distintas situaciones como lo acabamos de ver recién? Porque necesitamos dar a conocer, exponer nuestras ideas y convencer quizá a los demás de esta. Por ejemplo, en la situación actual, cuando nos dicen o hacen una campaña persuasiva y nos dicen, quédese en su casa, en el fondo lo que están intentando hacer es convencernos de que nos quedemos en la casa, ¿ya? Ahora, otra cosa es que la gente no está haciendo caso, pero hay distintas razones también. Bueno, entonces avanzamos. ¿Cuándo debemos argumentar? La argumentación se hace necesaria cuando los puntos de vista son diferentes respecto a un tema. Ya cuando existe controversia o alguna polémica respecto de un tema, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de buscar la información necesaria, de informarnos, ya, y de buscar un punto de vista que podamos plantear para convencer al receptor de lo que queremos, ¿ya? Finalmente, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que muestra o justifica algo, o sea, es el medio por el que yo utilizo, ya en lo concreto, para poder convencer a esta persona de que tiene que adoptar cierta actitud, para poder convencer a cierto personaje de que tiene que cambiar la forma en la que está haciendo las cosas, etcétera, ¿ya? Partes que tiene un texto argumentativo. Ojo que ahí dice discurso, pero cuando nos referimos a discurso nos referimos también a texto, ¿ya? Un texto argumentativo siempre va a presentar una introducción, ¿ya? Donde se presenta el punto de vista y la idea es captar la atención del receptor. La tesis, ¿ya? Es la postura, se da a conocer la postura frente a un determinado tema, ¿ya? Los argumentos son las razones que permiten sustentar la tesis, entonces, en el fondo, es el peso que tiene la idea que estoy dando a conocer. Estas siempre deben ir reforzadas con medios de verificación, como pueden ser respaldos, como testimonios, una estadística, una investigación, ¿ya? Algo que yo, en el fondo, sea el soporte de lo que estoy diciendo. Finalmente tenemos la conclusión, ¿ya? La conclusión siempre es lo que va a quedar en el receptor, es lo último que va a escuchar, por lo tanto, o leer, y por lo tanto es lo que va a quedar. Sintetizar lo más importante de lo expuesto, es decir, resumir, ¿ya? Y esto sirve para reforzar los argumentos utilizados para reafirmar la tesis inicial, ¿ya? Y con eso tenemos el contenido que hoy día vamos a ver en esta clase. Entonces tenemos tesis, argumento, argumento, argumento. Nunca basta con un solo argumento.
¿ya? Dejamos de compartir pantalla para volver a la clase principal. Felicito a todos los que están presentes. Tenemos una gran asistencia hoy día. Les voy a tomar los voy a felicitar por la asistencia. Y ahora vamos a continuar con un breve video que vamos a ver acerca de la argumentación. ¿Ven el video? ¿Si me pueden corroborar? Sí. Se ve. Ya, gracias. Sí. ¿Qué pasó en el congelador? Para responder a esta pregunta, puedes pensar que alguien puso una bomba en el congelador o que la única botella que estaba ahí se cayó. Pensar es crear en tu mente representaciones de todo lo que percibes. A través de los sentidos, percibes imágenes, sensaciones o sonidos, los cuales se convierten en impulsos nerviosos y en forma de corriente eléctrica viajan por tu sistema nervioso hasta llegar al cerebro, quien crea una representación mental que se almacena en tu memoria. Así que asocias el sonido con una explosión o con la caída de una botella de vidrio. Descartas ambas posibilidades al observar que no hay un desorden similar al que provocaría una bomba y al recordar el lugar donde colocaste la botella. Esta relación de hechos y pensamientos de manera lógica y ordenada se conoce como razonamiento y lo utilizamos para explicar, tomar decisiones o resolver situaciones. Como no hay una explicación para el sonido que escuchaste, decides averiguar qué pudo pasar y encuentras la botella rota con más hielo que el líquido que contenía. Observas la bandeja de hielo si encuentras algo similar. El espacio que ocupa el hielo es mayor al que ocupaba el agua que estaba ahí. Entonces, concluyes que el agua ocupa más espacio cuando se congela. Como el envase de vidrio no es flexible y estaba cerrado, explotó. Cuando expresas esta conclusión, pasas del razonamiento a la argumentación, pues explicas las causas y consecuencias que te llevan a no colocar una botella de vidrio con agua en tu congelador. En el campo de la ciencia, este argumento se complementa con otros, dando paso a teorías como la teoría cinética molecular, que estudia la estructura de las moléculas dependiendo del estado de la materia. Se fundamenta en el estudio exhaustivo y los resultados de la experimentación. Por efecto de la temperatura, el agua se congela, sus moléculas se reacomodan, aumentando su volumen y ejerciendo mayor presión en su contenedor. Si el recipiente no tiene suficiente espacio o no resiste la presión, explota. Desde el pensamiento hasta la argumentación, científicos y no científicos seguimos el mismo proceso. La diferencia radica en la fortaleza de los argumentos que están detrás de las teorías, que nos permiten explicar y transformar la realidad. Ya, en el video anterior, donde se hablaba del pensamiento científico y se aborda lo que es pensar y razonar y argumentar, bueno, tenemos ideas que me gustaría compartir y que me gustaría que ustedes reflexionen al respecto, ¿ya? A través de ciertas cosas científicas, bueno, es lo que les decía, cuando voy a argumentar tengo que buscar medios de verificación o pruebas de lo que voy a decir. Por lo tanto, sobre todo en el plano científico, si yo tengo la prueba fehaciente de que algo es de tal manera, tengo cómo poder convencer a otra persona de que va a ser así, ¿ya? Vamos a hacer una pausa, vamos a terminar la clase grabada y vamos a volver a ingresar. Así que los espero. Finalizamos ahora y volvemos a ingresar, por favor.